Hola chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Dani Puse de la Cruz del curso de álgebra del tercer grado secundario del Colegio Peruano Español. Entonces el tema del día de hoy que vamos a tratar es las ecuaciones exponenciales, que es una parte de la teoría de exponentes. Bien, bueno, una ecuación exponencial viene a ser una igualdad en la cual va a estar intervenida por números y letras o variables que tenemos que ver su solución o sus raíces. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos varios casos. Los más conocidos son los siguientes, ¿no? Como puedes observar acá. Para el primer caso, si tú tienes una igualdad en la cual las bases son iguales, definitivamente sus exponentes también van a ser iguales. En la siguiente, si tú ves que en una igualdad los exponentes son iguales, pues las bases también van a ser iguales. Y aquí nos toca comparar, ¿no? ¿Qué forma tiene la primera expresión? ¿Qué forma tiene la segunda expresión? Si la base y el exponente son los mismos, pues diremos que la letra X va a ser igual a la letra A. Y nuevamente, ¿no? Comparación. ¿Sí? La idea es ir comparando nada más. Muy bien. A medida de que vamos resolviendo los problemas, vamos a ver qué propiedad vamos a utilizar, como se te explicó en el video anterior, ¿de acuerdo? De teoría de exponentes. Vamos a ver. El primer problema, dice. En el primer problema, ¿sí? Observamos acá. ¿Qué pasa con este 4? Este 4 que tú ves acá, lo puedes expresar como 2 al cuadrado, ¿no? Y tú recordarás acá. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar dichos exponentes. Aquí está, mira, multiplicado. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes multiplicación de bases iguales? Los exponentes se suman. Muy bien, acá está, pues mira, vamos a sumar este 1. Con este menos 1 se va a ir y te queda simplemente 2 a la X. Ahora mira, base 2. Base 2, los exponentes son iguales, ¿no? Porque a las bases iguales, exponentes iguales. Entonces, vamos a igualar sus exponentes. Acá está. Ahora, nuevamente este 4. Ya sabemos que este 4 es 2 al cuadrado y aplicamos distributiva, ¿no? Potencia de potencia, hay que multiplicar. Quedándote de la siguiente forma. Ahora, nuevamente, mira, si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Este X va a pasar a restar y este 2 pasa con positivo, quedándote que X vale 2/3. Mira, aquí es tu problemita. Alternativa A. Muy bien. El siguiente problema, a ver, vamos a ver. El siguiente problema he considerado el problema número 3. ¿Sí? Para darle forma, por acá lo escribimos nuevamente. Vamos a darle forma nada más. ¿Sí? Esta expresión de acá vamos a ubicar, ¿no? Bases, exponentes iguales. ¿Qué pasaría con ese 3? Yo a este 3 le puedo sacar raíz cúbica y lo elevo al cubo. Y este 3 de aquí también le voy a sacar raíz cúbica y lo elevo al cubo. Ese nuevo 3 le voy a sacar raíz cúbica y lo elevo al cubo. Ese nuevo 3 hago el mismo procedimiento. O sea, quedándote de la siguiente forma, mira. Ahora observas y comparas en la cual la letra X se repite 4 veces y el mismo número se repite 4 veces y el último exponente es 3. Comparando podemos decir de que X vale raíz cúbica de 3. Pero ¿qué nos piden? Nos están pidiendo hallar X a la 9 y tú ya sabes que X o elevamos a la 9 en la primera parte, elevamos a la 9 en la segunda parte y podemos simplificar. Si tú simplificas estos dos te quedaría 3 al cubo y ya sabes que 3 al cubo es 27. Muy bien. En el siguiente problema, yo he considerado el problema número 6. Aquí hay algo interesante. Por acá lo escribimos nuevamente. Ya sabes que la potencia de un producto y la potencia de una división va para cada uno de ellos. Ya está. Ahora vamos a utilizar ¿quién? Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman 12x. ¿Por qué más 12, profesor? Porque este menos 9 al pasar con positivo en la parte de arriba, ¿sí? Pasa con positivo, vale 12. Ahora esta parte de acá lo paso acá, ¿no? Paso a restar 7 menos 3, que sería 4 positivo para dejarlo en el denominador. Ya está. Ahora si te das cuenta tienen el mismo, ve a la cuarta y quedándote solamente los numeradores. Al quedarte los numeradores, recuerda, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces igualamos los exponentes, tendrían que 2x más 12 igual a 4, donde este pasa a restar menos 12, quedándote menos 8. Y este pasa a dividir, quedándote ¿cuánto? Menos 4. Pero no te emociones, todavía falta. ¿Dónde estamos? Acá, mira, ve. Potencia de potencia se multiplica A por B. Ahora reemplazamos el valor de X. ¿Quién es X? Menos 4. ¿Sí? Y menos 4 más 5, obviamente que te va a dar 1 positivo. Elevado a cualquier exponente sigue siendo 1, alternativa A. Poner considerado el problema número 8. Entonces tenemos igualdades, ¿no? Tenemos 3 letras que averiguar. La primera parte, entonces vamos a explicar detalladamente la primera parte porque la segunda y tercera es similar. Entonces, mira, este es un quinto.
Un quinto a la cuarta, ¿sí o no? Sí, un quinto a la cuarta. Pero un quinto a la cuarta elevado a la 1 sobre 20 y tenemos potencia de potencia. Y vamos a multiplicar, ¿sí? Multiplicamos potencia de potencia. Ahora, ¿qué más? Sacamos cuarta y cuarta, te quedaría un quinto elevado a la un quinto. Y si comparamos, podemos decir que la letra A vale un quinto. Pero mira lo que te piden allá. Las inversas. La inversa de A la menos 1. La inversa de un quinto, 5. Ya está, mira. Tenemos al menos la inversa. Entonces, similar vamos a hacer para la parte B. Tú sabes que este sería 3 a la cuarta, pero como está 1 sobre, ¿sí? Sería un tercio elevado a la cuarta. Y ese cuarta como exponente va a multiplicar al otro exponente, ¿no? Porque es potencia de potencia. Saco cuarta y cuarta, te quedaría un tercio. Eso quiere decir que B tiene que ser un tercio, comparando. Y la inversa de B, que es B a la menos 1, y la inversa de un tercio, que sería 3. Entonces, similar hacemos la siguiente, C a la C, ¿no? Ya sabes tú que eso sería 7 al cubo, o sea, un séptimo al cubo, multiplicado con 1 sobre 21, quedándote 3 por 1 sobre 21, ¿no? Puedo sacar tercia y tercia, quedándote un séptimo elevado a un séptimo, y obviamente C vale un séptimo. La inversa de C, que es C a la menos 1, la inversa que sería 7. Pero no te emociones, ¿ah? Porque a ti te piden la suma de las inversas, reemplazando cada uno de estos y sumando te quedaría 15, ya está, mira, alternativa D. El siguiente problemita, a ver, el siguiente problemita considera el problema 11. Acá hay un dato, ¿sí? Pero en este dato observa que se repite 2 a la X y acá también está el 2 a la X. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer un pequeño cambio de variable. 2 a la X lo igualo a una letra A. Si a mí se me ocurre elevarlo al cuadrado, no por querer, no hay un porqué. Si lo elevo al cuadrado, pues te quedaría, y intercambiamos este x con este 2, sería 2 al cuadrado, que ya sabes que es 4. 4 elevado a la x va a ser a al cuadrado. Ya está. Vamos a dejarlo esto por aquí. Ahora, en este dato que ves, observas tú acá, vamos a reemplazar el 2 a la x. El 2 a la x lo reemplazamos que le hemos dado la letra a. Entonces, quedándote 2 a la a va a ser igual a 3a. Ahora vamos a lo que nos piden. No, a nosotros nos piden 4 a la x. Ahora entendiste por qué lo levantes al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Ahora mira, acá yo tengo un exponente suma. Quiere decir que esta base 2 se multiplica 2 veces. Aquí está, mira, ve. Y reemplazo quién es 2 a la x, que es la letra a. Entonces quedándote a por 2 o 2a. Y aquí ya reemplacé el 4 a la x, que es a al cuadrado. Pero aquí, por potencia de potencia, podemos escribirlo como 2 elevado a la a. ¿Y 2 a la a quién es? 3a. Entonces reemplazamos quién es esto. Ya sabes que el cuadrado va para cada uno de ellos, quedándote 9a cuadrado sobre 9a cuadrado. Entonces simplificamos, quedándote, ¿cuánto te quedaría? Un noveno. Ya está, alternativa A. Aplicamos solamente un cambio de variable. Número 12, veamos, ¿no? Yo veo acá 3 ecuaciones, ¿sí? Acá están tus 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nosotros nos piden que la letra X, encontrarlo, pero en función de A y B. Bueno, vamos por partes. He llamado ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Primer paso, vamos a multiplicar la ecuación 1 con la ecuación 3. A la hora de multiplicarlo, te quedaría de la siguiente manera, ¿no? 12 a la a por 12 a la x igual a 2 por un cuarto. Simplificamos y aplicamos multiplicación de bases iguales en la cual los exponentes se suman. Al simplificar, pues te quedaría un medio, ¿no? Pero este un medio, tú sabes que es 2 a la menos 1, la inversa. Y este 2 que tú ves aquí, observa este 2, ¿quién es? 12 a la a. Entonces, en vez de 2, 12 a la a. Potencia de potencia se multiplica, y si las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? También son iguales. Igualamos a más x va a ser igual a menos a. Y resolviendo esta pequeña ecuación, yo tengo que x vale menos 2a. X vale menos 2a, pero yo quiero en función de a y b también, ¿no? De b, entonces me falta encontrarlo. Vamos a dividir. Dividimos ahora 2 y 3, la ecuación 2 y la ecuación 3 la dividimos, ¿sí? Vamos a dividirla quedándote de la siguiente manera. Tú ya sabes que división de bases iguales, los exponentes se van a restar. Muy bien, aquí aplicamos extremos y medios, división de fracciones, te va a quedar 12, pero como aquí es 12 a la 1, entonces vamos a igualar sus exponentes, ¿no? Va a ser 1. Y aquí vemos que x vale, sí, está con negativo, intercambiamos, x va a ser igual a b menos 1. Pero vamos a hacer un pequeño artificio de multiplicarlo por 2. Si lo multiplico por 2 para cada uno, ¿cierto, profesor? ¿Por qué multiplicamos por 2? Mira lo que hacemos, ¿ah? Vamos a restar esta ecuación.
¿Sí? Acá está esta ecuación. Con esta ecuación, aquí está, mira. Vamos a restar. Entonces, si yo resto 2x menos x, ¿te quedaría quién? X. Ahora, a la hora de restar, este signo menos cambia a positivo, pues. Y ese menos 2 normal, baja tal cual está. Entonces, vemos que factorizamos el número 2, quedándote 2 por b más a o a más b menos 1. Bueno, aquí tuve que cortar las alternativas para que pueda entrar el problema, pero tú que ya tienes tu dossier del campus virtual, verificarás que sí hay alternativa. Problema número 13. Entonces, hay dos condiciones, se verifican dos igualdades. Entonces, vamos acá, con esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, vamos a darle forma a lo que está aquí. La letra x, el 1 menos la misma letra x al cuadrado. Vamos a ver. Tú sabes que un octavo es un medio al cubo. Y este índice 4 pasa a dividir al exponente 3. Entonces, si pasa a dividir, te va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 3/4. Ahora, este 3/4 que tú ves acá, lo puedes escribir de la siguiente forma, 1 menos 1/4, ¿sí? Resta 1 menos 1/4, sería 4 menos 1, 3, 3/4, es lo mismo, no varía. Y lo bueno que este 1/4 fácilmente se puede escribir como un medio al cuadrado. ¿Y tiene la forma o no tiene la forma? X, un medio, 1 menos x al cuadrado, un medio al cuadrado. Entonces podemos decir que la letra x obligado tiene que ser un medio, pero ahí no acaba. En el otro dato, ¿sí? En el otro que se cumple, que es x igual a 2 a la k. ¿Pero quién es x? Un medio, pero ese un medio puedo escribirlo como 2 a la menos 1. Ahora, si las bases son iguales, los exponentes van a ser iguales, donde k vale, ¿k quién tendría que ser? Obviamente k tiene que ser menos 1, pero nos piden hallar x a la k. Ya sabemos quién es x, que es un medio, y k, que es menos 1. Como es inversa, si exponente negativo, valdría 2, alternativa B. ¿De acuerdo, muchachitos? Muy bien. Ya recuerda que el colegio Perón Español, del colegio a la universidad.